La tormenta se extendió sobre Cedar Ridge como el gruñido de algo salvaje. Un rayo partió el cielo sobre las llanuras infinitas, y la pequeña cabaña en el borde del pueblo se estremeció bajo el peso del viento y la lluvia. Dentro, Sarah Whitlock, que estaba de pie junto a la ventana, los dedos apretados alrededor de la cortina. Estaba sola, como lo había estado durante años, desde el día en que su esposo fue bajado a la tierra. La gente del pueblo la llamaba la viuda callada. Se mantenía al margen, vendía huevos y colchas, y asentía con cortesía cuando le hablaban. Pero detrás de su rostro sereno y de sus manos entrelazadas había un corazón lleno de silencio, un silencio que a menudo parecía más ruidoso que las tormentas afuera. En noches como aquella, con los truenos sacudiendo los vidrios y las sombras bailando en las paredes, el silencio se le clavaba en el pecho. Un golpe repentino rompió el rugido de la lluvia. Fuerte, desesperado, urgente. Sarah contuvo el aliento. Nadie venía tan lejos del pueblo en un clima así. Vaciló, la mano suspendida sobre el pestillo. Otro golpe sonó, más fuerte, seguido de una voz áspera y fatigada. Señora, por favor. Solo un techo hasta que pase la tormenta. La cautela le dijo que guardara silencio, pero otro sonido le llegó a través de la puerta, la tos profunda de un hombre al borde del colapso. Contra todas las reglas que se había impuesto desde que enviudó, levantó el pestillo. La puerta se abrió y un desconocido se desplomó dentro. Era alto pero delgado, el abrigo rasgado y empapado, el sombrero goteando sobre las tablas del suelo. Su rostro mostraba el polvo de los caminos y el cansancio de quien ha estado huyendo. Gracias, dijo él, la voz ronca. Sarah retrocedió, apretando el chal. Siéntese junto al fuego, dijo en voz baja. Está empapado. El hombre se dejó caer en la silla de madera junto al hogar, las manos temblorosas mientras las acercaba a las llamas. Sarah lo observó con atención, cada instinto alerta. Tenía el aspecto de un vagabundo, sin raíces, sin hogar, con una sombra de problemas pegada a los hombros. Durante un largo rato, ninguno habló. La tormenta afuera llenaba el silencio entre ellos. Finalmente, Sarah le llevó una taza de té caliente. Él asintió en agradecimiento, sus dedos ásperos rozando los de ella. Me llamo Luke, dijo al fin, su mirada cruzando la de Sarah antes de volver al fuego. Sarah, respondió ella, aunque la mayoría ya conocía su nombre. El tiempo se estiró. Ella se repetía que solo esperaba que la tormenta amainara para que el extraño se marchara. Y sin embargo, sus ojos se detenían en él, en las cicatrices de sus nudillos, en el peso que parecía cargar sobre los hombros. Había en él una tristeza que reflejaba la suya. La tormenta rugió hasta entrada la noche. Pasaron horas, y Sarah encendió otra lámpara. Luke volvió a toser, su cuerpo cansado de algo más que la lluvia. Al inclinarse hacia adelante, la luz del fuego reveló un desgarrón en su costado, justo debajo de las costillas. Su abrigo estaba oscurecido por sangre seca. Está herido, dijo Sarah, el corazón dándole un vuelco. No es nada, murmuró él, pero su voz vaciló. Sin decir una palabra, ella trajo un recipiente y un paño. Él trató de apartarla, pero Sarah se mantuvo firme y comenzó a limpiar la herida. Era un roce de bala, superficial pero enrojecido. ¿Quién le hizo esto?, preguntó en voz baja. La mandíbula de Luke se tensó. Hombres que no perdonan deudas. Hombres de los que quiero mantenerme lejos. Ella quiso preguntar más, pero la mirada de él le advirtió que no lo hiciera. Aún así, no pudo ignorar la extraña atracción que sentía, la forma en que el peligro y la gentileza convivían en aquel hombre. Cuando terminó de curar la herida, sus miradas se encontraron en el resplandor tenue del fuego. Por primera vez en años, Sarah sintió que su silencio se rompía.
Algo no dicho pasó entre ellos, llevado por el aullido de la tormenta y el latido acelerado de su corazón. Cuando la noche se profundizó, Luke permaneció junto al fuego, la cabeza apoyada en la silla, respirando con calma. Sara volvió a la ventana, mirando la tormenta que barría las llanuras. Pero ya no estaba sola en su cabaña. Y aunque se dijo a sí misma que aquel hombre partiría en la mañana, algo en su interior ya sabía que esa noche no sería olvidada. Por primera vez desde que enterró a su marido, el corazón de Sara latía con algo más que pena. Latía con miedo, con curiosidad y con una peligrosa esperanza que no se atrevía a nombrar. La mañana llegó despacio, una luz gris extendiéndose sobre la pradera. Sara despertó con el olor de la tierra mojada y el sonido del extraño moviéndose en su cocina. Por un instante pensó que estaba soñando, que su difunto esposo estaba vivo y avivando el fuego. Pero cuando se levantó y miró, allí estaba Luke, su figura inclinada mientras ponía a hervir una tetera. Espero que no le moleste, dijo, casi tímido. Al menos le debía el desayuno. Sara se ajustó el chal, sin saber qué decir. Los hombres no pertenecían a su cocina. No más. Pero verlo allí le llenó el pecho de un calor extraño. El café está en esa lata, dijo al fin, con voz firme. Se sentaron juntos a la mesa, el vapor elevándose de las tazas. Afuera, la tierra brillaba con la lluvia y el aire olía limpio. Por un momento, casi parecía un día cualquiera. Pero Sara no sabía nada de ese hombre, y su vida tranquila no tenía lugar para forasteros. Ahora seguirá su camino, dijo en voz suave, aunque sus palabras pesaban más de lo que pretendía. Luke bajó la mirada. Sí, señora. No suelo quedarme en ningún sitio mucho tiempo. Algo en su tono le pinchó el corazón. Estuvo a punto de preguntarle a dónde iría, pero se contuvo. No tenía derecho a él. Aún así, cuando lo vio ensillar su caballo, permaneció en el umbral de la puerta. Antes de montar, Luke se volvió hacia ella. Gracias, Sara, por el techo, por la bondad. Sus ojos se encontraron un largo momento. Luego montó y cabalgó hacia la inmensidad. Sara permaneció allí mucho después de que desapareciera, el silencio de la cabaña cayendo sobre ella una vez más. Pero ahora era distinto. El recuerdo de sus ojos, de su voz y de aquella noche de tormenta se aferraban a ella como el aroma de la lluvia. Pasaron los días. Siderich volvió a su rutina habitual, el martilleo del herrero, los chismes en la tienda, los sermones dominicales que advertían contra la tentación. Pero los rumores viajaban rápido. Algunos habían visto al forastero después de la tormenta y se preguntaban si se había detenido en la cabaña de la viuda. Sara bajaba la cabeza, las mejillas ardiendo cuando alguien la miraba demasiado tiempo. Una tarde, al recoger la colada, vio algo metido bajo el barandal del porche. Una pequeña talla de madera, lisa y simple, en forma de caballo al galope. Sara la tomó con manos temblorosas. Tenía que ser de Luke. El corazón le latía más rápido. Él no la había olvidado. Lo apretó contra su pecho, dividida entre el miedo a lo que el pueblo podría decir y el secreto estremecimiento que aquello le causaba. Pero la paz duró poco en Siderich. Harland Cross, un ranchero conocido por su codicia y crueldad, había estado apretando su control sobre el pueblo. Sus hombres bebían sin medida, buscaban peleas y tomaban lo que querían. Sara sintió sus miradas en más de una ocasión en el mercado, y la inquietud se le asentó en los huesos. Una tarde, al regresar a casa con provisiones, encontró al propio Cross recargado en su cerca, el sombrero bajo y una sonrisa torcida en el rostro. Señora Whitlock, dijo con un saludo de sombrero. Linda tarde. El pulso de Sara se aceleró. ¿Qué quiere, señor Cross? Solo ver cómo está una dama que vive tan lejos y sola.
Es peligroso, sabe. Tormentas, vagabundos, mala compañía puede llegar fácilmente. Su sonrisa se ensanchó. Sara apretó la canasta y no respondió, solo pasó junto a él hacia la puerta. Su risa la siguió como un escalofrío. Esa noche, sentada junto al fuego con la talla en la mano, el corazón le dolía por el extraño que había parecido seguridad en medio de la tormenta. Susurró su nombre en el silencio, aunque nadie estaba allí para oírla. 2 semanas después, el sonido de cascos la despertó antes del amanecer. Corrió a la ventana, el corazón en la garganta. Un jinete solitario se acercaba, oscuro contra el horizonte pálido. Contuvo el aliento. Luke. Desmontó despacio, avanzando hacia la puerta con paso firme. Cuando Sara la abrió, vio el cansancio en su rostro, pero también algo más. Determinación. No debería haber vuelto, dijo en voz baja. Pero no pude quedarme lejos. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas inesperadas. El silencio que había acechado su cabaña se rompía al fin. Pero detrás de Luke, en la lejana colina, creyó ver movimiento. Jinetes. Sombras vigilando. El problema lo había seguido hasta Cedar Ridge. La mañana apenas clarecía cuando los jinetes aparecieron por completo. El polvo se elevó detrás de ellos y el corazón de Sara se hundió al reconocer a Harlan Cross liderando la partida. Su sonrisa cruel era visible incluso a la distancia. Luke se plantó firme frente a la cabaña, una mano en la culata de su revólver. «Quédese dentro», dijo en voz baja, sin apartar la vista de los hombres. Pero Sara negó con la cabeza. «Esta es mi casa. No me esconderé». Los cascos retumbaron hasta que Cross y los suyos se detuvieron en la cerca. «Vaya, vaya», dijo Cross con burla. «El forastero regresa. Empezaba a preguntarme qué hechizo le echó a nuestra viuda silenciosa». La mandíbula de Luke se tensó. «No estoy aquí por ti, Cross. Déjala en paz». Cross soltó una risa seca. «Todo aquí es mío, de una forma u otra. Tierra, ganado, incluso viudas solitarias. ¿Crees que puedes cambiar eso, forastero?» La sangre de Sara hirvió. Demasiado tiempo ese hombre había tenido a Cedar Ridge bajo su miedo. Antes de que Luke pudiera responder, ella dio un paso adelante, la voz firme. «Usted nunca me tendrá».